buenos días, Dios les bendiga en gran manera. Que el Dios Todopoderoso en esta mañana renueve tus fuerzas y que repose junto a ti, que tú puedas reposar también a sus pies en esta poderosa hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, donde sé que Dios tiene una palabra para ti que me vas a escuchar. Y el día de hoy quiero referirme a los hombres y mujeres de Dios, explícitamente a hombres y mujeres de Dios, aquellos que ya le entregaron su vida a Jesús. ¿Y por qué hago esta advertencia? Precisamente porque esta palabra que voy a hablar se puede aplicar al mundo secular como al mundo espiritual. Pero quiero hablarle a gente de Dios en esta mañana. Quiero que entienda lo que Dios quiere decirte en esta hora y quiero que lo asimiles y que lo asumas en tu vida. Y es bajo el tema: busca solamente la aprobación de Dios. La palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, a la altura del verso 10. Dice la palabra aquí: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Escuche la profundidad de donde va Pablo. Dice, si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bendito sea el Señor. Y quiero hacer un paréntesis antes de profundizar en esta palabra. No estoy diciendo que seas un altivo, no te estoy pidiendo que seas un arrogante y que te creas el único con la verdad, sino que seas una persona con discernimiento espiritual y que te des cuenta cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. El apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas y él inicia esta carta diciendo: Pablo, apóstol no de hombres, oiga bien, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo está estableciendo de dónde viene su llamado y de dónde viene su autoridad en el mundo espiritual para hablar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Yo siento llanto en mi corazón en esta hora. ¿Por qué? Porque muchos hombres de Dios se han detenido por querer agradar al ser humano, por querer buscar la aprobación de aquellos que están cerca. Yo quiero decirte algo. Los primeros que rechazaron a Pablo fue su pueblo, fue su casa. Los primeros que rechazaron el llamado de nuestro Señor, oiga, ¿de quién? Del Señor y Salvador Jesucristo, fue su casa. Dice que no creían en Él, sus hermanos no creían en Él, bendito sea el Señor. Pensaban que se había vuelto loco, que Jesús estaba loco. Dice que andaban buscando a Jesús porque pensaban que Jesús estaba loco por andar predicando la palabra y por estar haciendo señales. No creían en Él, no confiaban en Él. Si Jesús se hubiese ceñido y hubiese esperado la aprobación de la familia, Jesús no hubiese salvado a nadie. Jesús no hubiese hecho la obra que tenía que hacer por la humanidad. ¿Por qué? Porque los que estaban en casa también lo rechazaron. El apóstol Pablo, los primeros que desconfiaron de su llamado fueron los judíos. Cuando Pablo entra en Damasco a predicar, los primeros que se alborotan son los judíos. Los que intentaron matar a Pablo fueron los judíos, los de las sinagogas. ¿Por qué? Porque decían, este hombre viene con engaño, este hombre está extraño. Aquellos que eran fariseos, que eran judíos, que habían visto el comportamiento anterior de Pablo, querían matarlo. Los que eran cristianos ya estaban atemorizados porque decían, ¿y cómo es posible? Este hombre no puede cambiar de la noche a la mañana. Bendito sea el Señor. Entonces, estas personas desaprobaban el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no era lo que ellos entendían que debía ser Pablo. Ni los judíos de donde él venía, ni los judíos a los que iba ahora, bendito sea el Señor. Entonces quiero hablarte, mi hermano, mi hermana, al corazón en esta mañana. Deja ya de buscar la aprobación de los hombres para realizar tu llamado, para ejercer tu llamado. Yo no me imagino al apóstol Pablo, mis hermanos, esperando que un apóstol de los de Jesucristo, de los que fueron antes que él, lo aprobara para él empezar a predicar el evangelio. El apóstol Pablo narra aquí claramente en este capítulo 1, y yo te invito a leerlo muy detenidamente, y él dice, lo primero que hice fue, bendito sea el Señor Jesucristo, que me fui por 3 años, me retiré a Arabia por 3 años, y luego de esos 3 años, dice aquí la palabra, volví, dice en el verso 18, después pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bendito sea el Señor. Y nadie en Judea lo conocía, porque excepto por el testimonio de que el que era perseguidor de la iglesia, ahora era predicador de Jesucristo. Solamente busca la aprobación de Dios, y Dios mismo, mi hermano, pondrá en el corazón de aquellos que tienen el corazón de
Dios también la aprobación también delante de esos hombres. ¿Por qué? Porque el testimonio hablará por ti, el testimonio de Cristo en tu vida hablará por ti. Muchas veces estamos, y a mí me ha pasado como predicador, que estamos en los altares y estamos mirando al público allí, y aunque tengamos una palabra de Dios, si vemos que alguien puso la cara extraña, nosotros decimos, wow, seguramente no está llegando el mensaje, y nos esforzamos un poquito más, y entonces empezamos a ministrar en la carne lo que debimos empezar y terminar en el Espíritu. Pablo le llama la atención a los Gálatas diciendo, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora van a detenerse para caminar en la carne. ¿Por qué? Porque habían recibido el Evangelio de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, yo no recibí este Evangelio de hombres, a mí me fue revelado por Jesucristo mismo en la intimidad. Él me reveló los escritos que antes yo conocía como letra muerta y ahora se han vuelto vida en mí, y esa vida yo la imparto sobre ustedes, bendito sea el Señor. Yo me imagino al apóstol Pablo deteniéndose por la crítica, deteniéndose porque alguien en la iglesia le dijo, no, pero tú antes eras un perdido. Sí, eso fue antes, hermano, a mí me criticaron muchísimo y me dijeron, pero tú después que te llevaste el mundo por delante en la calle, ahora vienes a predicar el Evangelio. Y yo dije, sí, antes yo fui eso, ahora soy un siervo, antes yo fui aquel que hacía cosas indebidas en la calle, ahora te predico que eso está mal, porque ahora fue que mis ojos fueron abiertos y sé que estuvo mal lo que hice en aquel momento, bendito sea el Señor. Sí, antes yo estaba frío en la iglesia, pero ahora Dios me encontró y estoy caliente, estoy en el Espíritu, bendito sea el Señor. Está mal caerse, está mal detenerse un momento, no, hermano, a veces vamos a sentir fuerza contraria y tenemos obligatoriamente que ir a la presencia para que la presencia nos diga que estamos aprobados delante de Él. A mí me ha pasado muchas veces. Antes yo siempre estaba buscando la aprobación de los ojos de algunas personas en la iglesia. Sin embargo, entendí que mi llamado no me lo dieron hombres. A mí no me llamó un hombre, a mí me llamó Jesucristo. Él me llamó, Él aprobó mi llamado delante de los hombres. Y hoy simplemente hemos buscado ser más humildes y perfeccionar eso que ya nos fue dado en la presencia del Señor para poder impartirle a la iglesia y seguir llevando el Evangelio para que el Evangelio no se detenga. Si tú sigues esperando que los hombres te aprueben, mi hermano, mi hermana, oye, vas a detener el ministerio y jamás podrás hacer lo que Dios quiere hacer contigo. Yo no me imagino a Moisés deteniéndose. Recuerden que Moisés salió corriendo de Egipto porque hubo un judío que le dijo, ¿quién te ha constituido juez entre nosotros? ¿O acaso vas a matarme como mataste al egipcio? Recuerden que no fue aceptado en el principio y al final sí tuvo que ser aceptado por ellos. ¿Por qué? Porque Dios hablaba solamente a través de él. Entonces es necesario, mis hermanos, que no nos detengamos por lo que digan, que no nos detengamos porque alguien no apruebe nuestro ministerio. Si tenemos testimonio del Espíritu Santo, si Dios testifica de nosotros a través de otros hombres y mujeres que están llenos del Espíritu de Dios, ¿por qué hemos de detener nuestro ministerio para agradar a los hombres, para agradar a aquellos que no les gusta que le confronten el pecado, para agradar a aquellos que no les gusta que le digan que el pecado está mal, que la fornicación es pecado, que el adulterio es pecado, pero que también el chisme es pecado? Bendito sea el Señor, que el no frenar la lengua es pecado, bendito sea Cristo. Tengo que decirte en esta mañana, porque siento el fuego de Dios dentro de mí, tengo que decirte, tienes que levantarte, tienes que caminar, tienes que volver a tu ministerio. Olvídate del qué dirán. Yo sé que hay muchos que van a decir, pero esta que se prostituía, esta que donde quiera estaba exhibiendo su cuerpo, que donde quiera estaba mintiendo y engañando, que hacía aquello, que hacía lo otro. Sí, pero ese era aquel que no tenía revelación, aquel que no tenía relación con Dios. Ahora el nuevo hombre, la mujer de Dios, la nueva mujer de Dios, tiene que ministrar a Dios. No busque la aprobación de los hombres si ya tienes la aprobación de Dios. Solamente mantente humilde, escucha aquello que viene de Dios y ten el discernimiento necesario y suficiente para saber cuándo algo viene de Dios, porque aún los ungidos muchas veces nos dejamos usar por Satanás, como se dejó usar Pedro cuando le dijo, Señor, que nada de esto te acontezca. Imagínense que Pedro hubiera detenido el ministerio de Jesús allí y Jesús dice, es verdad, yo no me voy a dejar matar. Nos estuviéramos perdidos, hermano, el día de hoy, hubiéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios, no importa de dónde venga, pero que sea la voz de Dios, y hay que pedirle discernimiento al Señor para entender cuándo Él está hablando y cuándo está hablando el hombre que quiere detener nuestro ministerio, o el diablo a través del hombre para detener nuestro ministerio. Y no significa que el hermano sea el diablo o la hermana sea el diablo, pero si está hablando cosa contraria a lo que ya Dios te ministró y te profetizó sobre tu vida, entonces no hagas caso a esas voces, no hagas caso a esos comentarios, sigue caminando y espera que Dios testifique por ti delante de los hombres para gloria de su nombre. Amén. Así que quiero dejarte esta palabra a ti que eres creyente, que estás consagrado, que estás buscando a Dios, que ya aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Esto no es para gente que no es cristiana, es para gente que es cristiana ya, que ya se arrepintió de sus pecados, que ya vive para Dios. Aleluya. Y aunque está detenido en este tiempo, yo profetizo en el nombre de Jesús como siervo de Dios que te vas a levantar y vas a volver a caminar con más fuerza, y la gente tendrá que verte y la gente tendrá que decir, la gloria de Dios está con ese hombre, la gloria de Dios está con esa
mujer. Abraza esta palabra, empodérate de ella y empieza a caminar. Levántate hoy y deja que Dios resplandezca en tu rostro para gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. Así que cesa ya de estar buscando la aprobación de los hombres. Amén y amén.